Bueno, muchas gracias Gonza, muchas gracias a los compañeros que me invitaron hoy acá. Bueno, para mí una alegría enorme estar en esta facultad. Y bueno, lo decía Gonzalo al principio, ¿no? Creo que tenemos que circunscribir esto básicamente en este gobierno nacional que viene a ajustar y que viene a precarizar y flexibilizar a los trabajadores. Digo esto porque, bueno, lo decían los compañeros allá por el 2015, Alberto en el movimiento sindical Rosario, planteaban ya de antemano este modelo de ajuste, de precarización, de apertura indiscriminada de las importaciones y en este sentido mayor precarización para los trabajadores y un modelo que viene claramente a atacar al movimiento obrero, ¿no? Y nos tenemos que plantar ahí cuando, arranco con esto porque es importante, que lo enmarquemos, ¿no? Realmente hay un plan sistemático para destruir las organizaciones sindicales en Argentina, el movimiento sindical argentino, pero bueno, avanzan, tienen sus fórmulas, sus tácticas, pero bueno, desde este lado también hemos aplicado resistencia y la seguimos haciendo. Para darle un marco también y decir que positivamente, este gobierno, más allá de todos los ataques de la reforma previsional, intentaron plantear la reforma laboral, que el Congreso en su momento avanzaron con la reforma previsional, pero bueno, la reforma laboral todavía no pudieron hacerlo y hoy plantean también una reforma laboral que la dividen y arman 3 proyectos de ley, que a continuación yo voy a plantear algunos puntos de esa reforma laboral para que nos metamos en eso, pero quería plantear esto al principio porque tenemos que entender esto, ¿no? Un claro ataque al movimiento obrero, hacia las clases que menos tienen, hacia los compañeros que luchamos por la cuestión popular, ¿no? Contarles un poquito de qué significa el CELIS, que contaba Gonzalo. El CELIS es un centro de estudios laborales y sociales, que nos juntamos en algún momento allá por el año 2014 con compañeros y compañeras de diferentes sindicatos, con el objetivo de capacitar y formar a trabajadores de manera gratuita, a dirigentes gremiales, a delegados, haciendo acuerdos y haciendo convenios, con algunas entidades, a efectos de avanzar, porque entendemos que tenemos que capacitarnos y formarnos para enfrentar todos los desafíos y los ataques que tenemos de un neoliberalismo que cada vez de alguna manera nos presiona y nos ataca de una manera terrible. Quiero entrar un poquito en la cuestión de reforma laboral y plantear alguna situación. En su momento, cuando este gobierno nacional planteó la reforma laboral con esos 145 artículos, 144 iban en contra de los derechos de los trabajadores. Solamente había un artículo que podía ser un poco importante, que tenía que ver con la paternidad y avanzaba sobre días de los trabajadores. Hoy tenemos 4 días, bueno, avanzaba un poquito más, pero nada más que eso. Después el resto era toda una cuestión en retroceso y en detrimento de la clase trabajadora. Hoy plantean 3 proyectos de ley. Uno tiene que ver con la regularización del empleo no registrado. Esto, compañeros y compañeras, básicamente, yo para entrar más en la cuestión política y no tanto en el tecnicismo, básicamente lo que hace a las empresas, a las patronales, es no cobrarle ningún tipo de multa cuando se encuentra un trabajador no registrado, cuando se encuentra un trabajador en negro. En ese sentido, se evita todo tipo de multas. También se plantea de alguna manera darle hasta 1 año para poder regularizar al trabajador y a su vez se dice que se lo puede registrar con 5 años para atrás, pero planteando el mínimo vital y móvil. O sea que un trabajador de convenio, un trabajador de una escala salarial de determinado sindicato, de determinado gremio, solamente se contempla la cuestión del mínimo vital y móvil y no se contempla otra cosa. Eso es claramente un retroceso, ¿no?, para los derechos de los trabajadores. Así también hay algunos otros artículos que se puede plantear, como el artículo, por ejemplo, el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver con el básico que uno tiene y todo lo que se le agrega a ese básico, cuestiones de conquista que han tenido los trabajadores a lo largo del tiempo.
Cuando yo planteo esto de la reforma laboral que todavía no está vigente, quiero plantear la reforma laboral que algunas empresas están haciendo de hecho. Este artículo 12, por ejemplo, Carrefour a la cabeza ya lo está planteando de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, para contarle más o menos y que ustedes entiendan. Hoy en la Argentina hay 620 sucursales de Carrefour en todo el país con más de 16.000 trabajadores. ¿Qué pasa? Hoy los empleados de Carrefour, o hasta hace 2 meses atrás, tenían por encima de la escala básica, tenían reivindicaciones y conquistas en base a, por ejemplo, en su momento, en los años 90, tenían una especie de adicional, existían los tickets que se le daban a los trabajadores, que o sea, no se pagaba en salario y se pagaba en ticket. Bueno, eso a medida que fue pasando, y se peleó, se conquistó, se reivindicó, pasó a pasar al básico, ¿no? Digo para que entiendan. En esa cuestión, el básico hoy de un trabajador de Carrefour está por encima de la escala de empleado de comercio, producto de todas esas reivindicaciones. ¿Qué hacen con esta reforma del artículo 12? Bueno, plantean un básico de convenio, todo eso que está por encima lo ponen en una adicional empresa, y esa adicional empresa no sufre, por ejemplo, aumentos de paritaria, no sufre las horas extras, no sufre aumentos en cuestiones que tienen que ver con los feriados, por ejemplo. Entonces queda licuado en el tiempo y es una pérdida del poder adquisitivo de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. Se habla también dentro de esta reforma laboral de capacitación, formación, que tiene que ver un poco con los contratos basura de los años 90, que tiene que ver un poco con los contratos de trabajo hoy, que están de alguna manera regulados y que tienen que ver con que, por ejemplo, a los 3 meses, una vez que estás contratado, a los 3 meses, como ustedes deben saber, automáticamente las empresas deberían efectivizarlo. Bueno, con esta reforma laboral y este plan, eso de 3 meses pasa a 1 año. Con una carga horaria de 30 horas semanales, que se puede ampliar hasta 40 horas semanales, lo que significa que hoy, a los 3 meses las empresas deberían efectivizar, y de esta manera se les permite hasta 1 año estar en un contrato basura, los antiguos contratos basura, y no efectivizar a los trabajadores. Es una forma más de precarizar y flexibilizar a todos nuestros compañeros y a todas nuestras compañeras. También podemos avanzar con el tema de la reforma, como les decía recién. Un ejemplo es el artículo 245. El artículo 245 es el despido sin causa, que en el caso del Estado o los estatales no está el despido sin causa, aunque lo han aplicado, por ejemplo, en Fraile y Beltrán, con los compañeros municipales, han despedido sin causa. Bueno, los compañeros municipales se han movilizado y se ha logrado la reincorporación de los mismos, pero en el caso de los privados, por ejemplo, ese artículo 245 está contemplado de un montón de cuestiones que tienen que ver con compensaciones, horas extras, digamos, viáticos, una serie de cuestiones que hacen que ese despido sin causa esté un poco más engordado, si se le quiere llamar. Bueno, con esta reforma laboral todo eso se limpia y solamente se despide al trabajador de alguna manera con el año, con la antigüedad que tiene y el salario básico que tiene, lo cual a las patronales se le hace mucho más sencillo despedir trabajadores porque se le acota, digamos, el costo es mucho más barato. Y así podríamos avanzar con una serie de artículos que yo no los quiero aburrir y quiero ir a la parte más política, que hacen a que es muy claro favorecer a las patronales con todas estas reformas en detrimento de la clase trabajadora, como les decía hace un rato. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que, de alguna manera, intentar generar estos espacios que hoy, por ejemplo, están generando los compañeros para reflexionar de lo que significa la reforma laboral, de lo que significa el ataque a los trabajadores y también de alguna manera de ver qué hacemos. Digo, también en cuestiones de salud quería plantear la precarización y la flexibilización laboral, ¿no? Digo, porque este gobierno también planteó en algún momento una nueva ley de ART que también
viene a precarizarle la salud a los trabajadores, que viene también a ponerle, de alguna manera, para explicárselos bien y ser bien contundentes, ¿no? Plantean ellos darle preponderancia a las comisiones médicas, darles el poder a las comisiones médicas, quitándole a los trabajadores derecho. Anteriormente, o hoy, como está la ley vigente, el trabajador tiene acceso a la justicia. De esta manera, pretenden darle a esas comisiones médicas el carácter de justicia de alguna manera, que terminan siendo esos médicos juez y parte, porque son los mismos médicos que están en las ART, y entonces claramente lo que se hace bajo ningún punto de vista es trabajar en prevención, trabajar sobre el accidente laboral para que ese trabajador nunca llegue, digamos, de alguna manera a cobrar lo que le corresponde por su incapacidad y termine arreglándolo en esa instancia, evitando y negándole el derecho a la justicia. En algunas provincias han adherido, como viene, digamos, esa ley nacional de ART. En otras provincias, como las de Córdoba, como las de Mendoza, las de Jujuy, han avanzado en algunas modificaciones. Hoy en la provincia de Santa Fe tengo entendido que se está avanzando sobre alguna cuestión, pero creo que lo fundamental es trabajar sobre la prevención. Bueno, ahí me comenta la compañera que hubo una reunión en ese sentido. Nosotros creemos que es muy importante trabajar en prevención, ¿no? Me parece que ahí está el camino, creo que ese es el objetivo fundamental. Hoy en la provincia existe la ley de Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo. Creo que es un paso importante para los trabajadores que se viene dando allá desde el año 2007-2008, que ahora casualmente se va a cumplir 10 años de esta ley, y creo que es lo importante, única ley en la Argentina. Creo que tenemos que reivindicar y tratar de visibilizar a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todas las cosas trabajar en prevención, que es lo que este gobierno nacional no le interesa, porque lo único que le interesa son las alicuotas, pareciera ser, ¿no?, de la ART, y lo único que le interesa es la litigiosidad. Y ahí quiero darle un dato para que lo tengan, que me parece muy importante. En la Argentina hoy hay 9 millones de trabajadores registrados. De esos 9 millones de trabajadores registrados, solo el 7% ha iniciado algún tipo de litigio contra la ART por algún accidente laboral. El otro 93% de los trabajadores no ha iniciado ningún tipo de acción hacia las ART, lo que significa que el tema, cuando plantean la cuestión de litigiosidad, es totalmente una mentira. Y también hay que analizar otra cosa que me parece importante para después, si se arma un debate y demás, es los trabajadores no registrados que tenemos en el país, que en algunas provincias llegan hasta el 40%, que también ahí tenemos un gran número de accidentes laborales y que también hacen, de alguna manera, plantean, digamos, el tema de a las ART por accidentes laborales y demás, pero desde una condición inferior porque no están registrados. Compañeros y compañeras, yo para terminar, plantear algunas cosas que me parecen sumamente importantes. Bajo todo punto de vista, la participación, la unidad. Creo que en esto que contaba Gonzalo al principio en la introducción, han pasado cosas importantes en los últimos tiempos que tienen que ver con este movimiento de las universidades. Bueno, en esta misma universidad hace poco tiempo también estuve presente cuando se arrancó la toma, en defensa de la universidad pública. También participé digamos, cuando se fue a Buenos Aires, también en defensa de la universidad pública, esa marcha federal, donde la verdad que se me ponía la piel de gallina cuando planteaban Universidad de los Trabajadores, al que no le gusta se jode, se jode. Y también, por supuesto, reivindicar aquella movilización en Córdoba con más de 100.000 estudiantes, no docentes, docentes y trabajadores. Me parece que es importante lo que está pasando, es importante que nos juntemos los que pensamos parecido, y que también de alguna manera empecemos a plantear fuertemente todas estas cuestiones, y que cuando, por ejemplo, la semana que viene tenemos un paro nacional, el 25,
creo que nos tienen que encontrar juntos, nos tienen que encontrar en la calle, movilizados, para contarles acá en la región, en la ciudad, se plantea un paro con movilización, porque coincidimos que tenemos que estar movilizados, coincidimos que tenemos que estar unidos, coincidimos que tienen que estar todos los sectores para poder enfrentar a este modelo que viene por todos nosotros, que viene por los argentinos. Y en ese sentido, bueno, simplemente eso, ¿no? Unidad, participación y decir algo nada más cortito en relación, y ya termino, a los sindicatos y a algunos dirigentes gremiales. Quizás es cierto que hay algunos dirigentes gremiales, como algunos dirigentes políticos, como algunos dirigentes empresarios también, que realmente han cometido algún hecho ilícito, ¿no? Y nosotros desde acá lo repudiamos. Pero tenemos que entender el todo, que es lo que dijimos al principio, y tenemos que entender que este gobierno nacional, como también lo dije al principio, viene a atacar los derechos de los trabajadores y lo que hace es estigmatizar a un dirigente gremial para decir que todo el movimiento obrero, que todos los sindicatos somos todos iguales. Y no es así, compañeros y compañeras, no es así. Porque hoy en la Argentina hay más de 70 delegados gremiales que todos los días van a trabajar, que todos los días pelean por los derechos de los trabajadores, que todos los días reivindican en su lugar de trabajo, participando y activando. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que nosotros hacer una gran reflexión y entender que hoy este gobierno nacional tiene el 97% de los medios de comunicación y es lo que hace, pone en agenda lo que ellos quieren poner para, de alguna manera, atacar a lo más organizado, a lo que realmente ellos no lo pueden parar, y es el movimiento obrero. En la calle, unido y organizado. Así que, para terminar, participación y unidad. Muchísimas gracias, compañeros.